Hoy vamos a platicar del género Pseudomonas. ¿Qué enfermedades son capaces de causar en las plantas? ¿Qué herramientas tienen algunas especies de Pseudomonas para poder invadir a la planta? ¿Y qué tipo de plantas son susceptibles de ser infectadas por estas bacterias? Primero, conozcamos al género Pseudomonas. Los miembros del género Pseudomonas son bastones típicamente rectos o ligeramente curvados, con flagelos polares. Presentan una respiración aerobia y ninguna especie es fermentativa. La mayoría de especies no crecen en condiciones ácidas, a pHs menores de 4.5, y son habitantes naturales del agua o del suelo. Su estudio comenzó con los pioneros en la clasificación taxonómica del género Pseudomonas, Paleroni y colaboradores. En 1963 describieron 5 grupos de pseudomonas basados en la hibridación del RNA ribosomal y DNA. Desde entonces, la taxonomía del género Pseudomonas ha sufrido una serie de rearreglos y hoy en día solamente el grupo 1 de RNA corresponde al género Pseudomonas. Esto implica que un gran número de especies previamente asignadas al género Pseudomonas fueron transferidas a rangos genéricos o supragenéricos, principalmente pertenecientes a las clases alfa, beta y gamma proteobacteria. Como ejemplo tenemos a los géneros Acidoboras, causal de manchas en frutos y marchites de plantas de melón o sandía; Purpholderia, agente causal del añublo bacteriano del arroz; Astonia, un agente muy importante en la fitopatología, causal de varias enfermedades que afectan el sistema vascular de las plantas solanáceas; y Xanthomonas, un género de relevancia, ya que puede ocasionar tizones foliares, daño en el sistema vascular, manchas en frutos y cancros. Vamos al género Pseudomonas. Estas bacterias gram negativas pertenecientes al complejo formado por Pseudomonas syringae y especies relacionadas como Pseudomonas abastanoi y Pseudomonas amygdalis constituyen un grupo de patógenos de plantas de gran importancia económica y agrícola. Aunque la taxonomía de este complejo bacteriano es actualmente confusa y no está completamente establecido. Resultados de hibridación de ADN-ADN han establecido la división del complejo en 9 genomoespecies, en las que se incluyen al menos 10 especies diferentes de Pseudomonas y 60 patobares de Pseudomonas syringae, que difieren en su rango de hospederos, la mitad de las cuales infectan árboles frutales u otras plantas leñosas o arbustos. Muchos de estas pseudomonas primero se asocian como bacterias epífitas foliares o habitantes de la rizósfera, y cuando las condiciones medioambientales les son favorables, entonces inician el proceso de infección del hospedero. Estas bacterias fitopatógenas causan numerosas enfermedades de las plantas, con diversos síntomas, que incluyen tizón de flores, ramitas, hojas o granos, manchas en las hojas y frutos. Aquí podemos observar plantas de mango con muerte apical, pero además tengo algo más que mostrarles, y es el signo propio de las bacteriosis, el cual corresponde a exudados o masas bacterianas, las cuales bajo condiciones de alta humedad supuran de los tejidos colonizados, y aquí las pueden observar. Otro síntoma que puede producir el género Pseudomonas son la formación de agallas o tumores en tallos u hojas. Tal es el ejemplo de Pseudomonas abastanoi, que ocasiona la enfermedad conocida como tuberculosis o roña del olivo. Observen el tejido hipertrófico que se forma gracias a la infección por Pseudomonas. La gomosis y los cancros son otra alteración que puede desarrollar este género en la planta y que pueden funcionar como albergue temporal de la bacteria. Tal es el ejemplo de los cancros, sitios donde la bacteria puede hibernar o sobrevivir epifíticamente, mientras las condiciones medioambientales les son adversas, para posteriormente reinfectar a su hospedero o diseminarse a otras plantas aledañas.
Ya vimos en qué sitios se puede alojar la bacteria, esperando que las condiciones le favorezcan para poder pasar de una fase epífita a una patogénica. Se podría decir que Pseudomonas simplemente está acechando a su hospedero, esperando el momento idóneo para actuar. Pero en realidad no es tan sencillo para esta bacteria esperar dicho tiempo. Vamos a averiguar. ¿Cómo es que esta bacteria puede resistir a distintos tipos de estrés como temperaturas extremas de frío o calor? ¿Y cómo este microorganismo es capaz de infectar y colonizar una planta? Es como la historia de David y Goliat. Veamos qué lo hace posible. Bueno, todo es gracias a diversos mecanismos que esta bacteria ha logrado desarrollar a lo largo de su evolución, como la síntesis de polisacáridos extracelulares, que protegen a las células de la desecación y ayuda a la formación de agregados, la producción de biosurfactantes que permiten la solubilización de sustratos y facilitan el movimiento de las bacterias, el sistema de reparación de ADN, como protección frente a la radiación. Asimismo, las bombas de flujo permiten a la bacteria eliminar compuestos tóxicos producidos por la planta o por otras bacterias epífitas, solo por mencionar algunas de las armas que tiene Pseudomonas. Veamos qué más tiene. También presenta el quorum sensing. Estudios han demostrado que entre mayor sea el tamaño de los agregados, es mayor su resistencia a la desecación, que la formación de microcolonias en las hojas de la planta permiten a las bacterias modificar su entorno, mejorando sus posibilidades de supervivencia en la filosfera. Otro beneficio que se obtiene al ser muchos es que los ataques de las bacterias se pueden sincronizar, con lo cual se garantiza un éxito en el proceso de la colonización. Veamos qué otros efectores poseen las especies fitopatógenas de Pseudomonas. Los flagelos y pilis juegan un papel importante ya que le permiten a la bacteria localizar nutrientes, acceder a sitios protegidos de estrés ambiental y colonizar los tejidos vegetales. Pero para poder realizar dicha función requieren de otra herramienta, los compuestos surfactantes. Sin los compuestos surfactantes, la localización de Pseudomonas estaría en función del movimiento del agua que se encuentre presente en ese momento y de la arquitectura de la hoja, debido a la naturaleza hidrofóbica de la cutícula de la planta. Por estas razones es quizás que Pseudomonas tenga que producir estos compuestos, ya que le facilitarían su movimiento no solo en la superficie de la hoja, sino que además le permite la solubilización y difusión de sustratos al interior de la bacteria. Ahora ya sabemos que el conjunto de flagelos, pilis y compuestos surfactantes son necesarios para el éxito de las Pseudomonas fitopatógenas y que las infecciones no son cuestión de mala suerte o azar para que la bacteria encuentre una herida o un estoma de la planta y pueda iniciar la colonización de su hospedero. Otro obstáculo que debe solucionar la bacteria es la radiación solar, la cual es un gran reto que superar, ya que esta bacteria es incapaz de producir pigmentos que la protejan de la radiación UV. Es aquí donde los sistemas GU y AB y otros sistemas de reparación de ADN juegan un papel importante en la tolerancia a la radiación UV del género Pseudomonas. Otro efector que Pseudomonas tiene son los exopolisacáridos. Estos compuestos juegan un papel muy importante para la vida epifítica de la bacteria, ya que la protegen de la desecación y le permiten tener una mayor tolerancia al estrés oxidativo, producido por las células vegetales que están siendo colonizadas. Quiñones y colaboradores demostraron que el sistema AHLL y AHIR y el regulador AEFR eran los responsables de estimular la producción de esta sustancia. Otro compuesto que ayuda a la bacteria a sobrevivir a la deshidratación, el estrés hídrico y oxidativo es el alginato. Esta sustancia puede además actuar como amortiguador de los cambios osmóticos y es uno de los responsables de la aparición de las lesiones acuosas en los tejidos. Las citocinas están bien descritas por su papel en los procesos de desarrollo de la planta, como la formación de raíces y brotes mediante la regulación del ciclo celular y la diferenciación, así como en las respuestas de defensa frente a estrés. ¿Y por qué mencionamos estos compuestos? Porque Pseudomonas es capaz de producirla y obviamente es para el beneficio de la bacteria. Veamos por qué.
cepas de Pseudomonas sabastanoid, Patovar sabastanoid y otras bacterias fitopatógenas productoras de tumores y agallas son capaces de biosintetizar fitohormonas como auxinas y citocinas. El excedente de auxinas y citocinas producidas por la bacteria ayudan a desequilibrar el balance hormonal de la planta y de esta forma afectar su crecimiento y desarrollo, favoreciendo el desarrollo desorganizado de los tejidos colonizados por esta bacteria, que dan origen a lo que conocemos como agallas. Podemos decir que esta bacteria fue capaz de penetrar a la planta como construir un hogar con alimentación incluida. Otros efectores que algunas fitobacterias del género Pseudomonas pueden tener son las toxinas. Estas son unos venenos que pueden ocasionar diferentes tipos de daño en las células vegetales. Tal es el caso de las inductoras de necrosis. Como ejemplo de ellas tenemos a la siringomicina y la siringopeptina, que son dos de los principales lipodepsipéptidos producidos por Pseudomonas syringae, subespecie syringae. Ambas toxinas tienen su sitio de acción, la membrana plasmática. Aquí son capaces de inducir la formación de canales iónicos transmembranales. Al estudiar el efecto de la siringomicina y la siringopeptina, junto con el de las siringotoxinas y las siringostatinas, sobre modelos de membranas in vitro, encontraron que todas las toxinas indujeron lisis de membranas debido a un choque osmótico coloidal causado por la formación de poros en ellas. La formación de dichos poros incrementa la permeabilidad a los cationes y la pérdida del potencial de membrana, lo que conduce a la muerte celular y a la necrosis del tejido afectado. Tenemos otro grupo que induce otro tipo de daño, la clorosis. La faciolotoxina es la toxina más estudiada y es producida por Pseudomonas syringae Patovar fasciolicola. Esta toxina participa a través de dos vías en el desarrollo del síntoma del tizón de halo. Primero, mediante la inducción de clorosis sistemática en hojas jóvenes en crecimiento, debido a la ausencia de síntesis de clorofila por la inhibición de la ornitin carbamoil transferasa. Segundo, mediante su contribución al amarillamiento de hojas maduras por incremento de su senescencia, un efecto que depende de la inhibición de la ornitin descarboxilasa, la cual afecta a su vez a las poliaminas, que regulan el proceso de senescencia. La taptoxina inhibe la glutamin sintetasa, esencial para la síntesis de la glutamina, y la mangotoxina inhibe la ornitin acetiltransferasa, clave en la ruta bisintética de la ornitina y la arginina. En ambos casos se disminuye la eliminación de amonio. Esto puede causar la acumulación de concentraciones tóxicas de amoníaco que causan la clorosis en las hojas. Otro ejemplo de este grupo de toxinas lo podemos observar en Pseudomonas syringae Patovar tagetis, que produce la tagetitoxina, la cual induce clorosis a través de otro mecanismo, el cual interfiere en la transcripción en plastidios, específicamente inhibiendo a la RNA polimerasa de cloroplastos y afectando la unión y o translocación de oligonucleótidos al centro catalítico de la enzima, lo que da como resultado la clorosis en el cardo canadiense, como se puede observar en esta imagen. Por último, tenemos las toxinas que pueden imitar la acción de las hormonas vegetales. Estas toxinas pueden manipular distintas rutas de señalización de la planta con el fin de acceder a nutrientes y contrarrestar las respuestas de defensa. La coronatina afecta la señalización mediada por el ácido jasmónico que promueve la apertura de los estomas para la entrada de las bacterias, además de favorecer el crecimiento bacteriano en el apoplasto y permitir la manifestación de los síntomas como la clorosis. Otra arma con que cuentan algunos miembros fitopatógenos del género Pseudomonas para ocasionar daño a su hospedero son las proteínas que simulan estructuras similares a cristales de hielo, también conocidas como ice nucleation, con lo cual se puede intensificar el daño por frío, ya que requiere de temperaturas por arriba del punto de congelación del agua, es decir, menos frías para causar daño en los tejidos por la producción de hielo dentro de las células. Estos daños se han observado en cultivos de papa, fresa y en frutales, pero todos estos efectores serían inútiles ya que permanecerían dentro de la bacteria, así que Pseudomonas tuvo a bien desarrollar un mecanismo de transporte que le permitiera inyectar su arsenal químico a las células de la planta y recibe el nombre de sistema de secreción tipo 3. El sistema de secreción tipo 3 es una maquinaria de secreción especializada utilizada por numerosas bacterias gram-negativas que le permiten inyectar proteínas efectores directamente en el citoplasma de las células del hospedero
o en el espacio intercelular. Se asemeja a una jeringa molecular que consiste en un aparato de translocación de membrana formado por dos anillos y un filamento llamado pili tipo 3 que sobresale de la célula y es utilizado para translocar proteínas especializadas llamadas efectores al citoplasma de la célula vegetal, donde contribuyen a la supresión de la respuesta de la defensa de la planta y al establecimiento de una infección. El sistema de secreción tipo 3 está codificado por el operón, respuesta de hipersensibilidad y patogenicidad. Además del sistema de secreción tipo 3, las bacterias fitopatógenas disponen de otros 5 sistemas de secreción. El sistema de secreción tipo 1 está relacionado con la secreción de proteínas implicadas en virulencia, toxinas y moléculas del sistema de regulación por quorum sensing, y los tipos 5 y 6 están implicados en la translocación extracelular de proteínas. Los sistemas de secreción tipo 2 y tipo 4 están involucrados con una batería de genes relacionados con la tolerancia y detoxificación de especies reactivas de oxígeno, que le ayudan a evadir la respuesta de hipersensibilidad. Estos fueron algunos de los efectores que tienen pseudomonas para sobrevivir, infectar y colonizar a la planta. Ahora vamos a conocer las pruebas fundamentales con que contamos para poder identificar a este género bacteriano. Y aunque tenemos la referencia de que la identificación precisa de bacterias puede ser complicada, ya que debemos incluir una combinación del uso de medios selectivos, pruebas bioquímicas, pruebas de patogenicidad y pruebas genéticas para lograrlo, para las pseudomonas fitopatógenas es relativamente simple y puede requerir solo de unas pocas pruebas, ya que es una bacteria capaz de producir pigmentos fluorescentes en medios deficientes de hierro. Da una prueba de hipersensibilidad positiva. Aquí muestro una forma de infiltrar una suspensión bacteriana en hojas de tabaco para realizar dicho test sin la necesidad del uso de aguja, sino que solo aplicamos una ligera presión y logramos introducir las bacterias en la hoja. Es en ese momento que podemos observar zonas de un verde más intenso donde se está llevando a cabo la infiltración. Después de 24 horas podremos observar los resultados, que para el caso de pseudomonas fitopatógenas es una reacción de hipersensibilidad positiva. Estas bacterias dan negativo a las pruebas de oxidasa, arginina dehidrolasa y pudrición de papa. ¿Pareció confuso? ¿Qué te parece si lo resumimos? Y estas son las pruebas LOPAN. No es una palabra inventada. En realidad, son las siglas de 5 pruebas que son el eje para la identificación de algunas bacterias fitopatógenas. Veamos a qué nos referimos. La primera prueba tiene que ver con un tipo especial de crecimiento colonial, al que le llaman colonias tipo levano. Más adelante las veremos. La segunda es la prueba de oxidasa. La letra P es de la papa, ya que se realizan pruebas en rodajas de papa y se ve si la bacteria es capaz de producir enzimas que degraden el tejido de este tubérculo. La A es de arginina y se demuestra si la bacteria tiene la capacidad enzimática para utilizar este aminoácido. Finalmente, la prueba de hipersensibilidad en tabaco, la letra T. Esta es la morfología tipo levano. En el inciso A se muestra la morfología y color de las colonias Pseudomonas syringae patovar fasciolicola en medio B de King. En la siguiente imagen del inciso B se muestran las colonias tipo levano en agar nutritivo con el 5% de sacarosa. Pseudomonas syringae patovar fasciolicola se inoculó a la izquierda y Escherichia coli a la derecha. Para su comparación, en la parte de abajo se muestra una zona de la placa amplificada, en la que se aprecian las características de las colonias tipo levano, que son abultadas, mucoides, brillantes y de color blanco opalino. La última imagen se muestra la producción de pigmentos fluorescentes en medio MGY o B-Kin. La colonia en la esquina superior derecha no es fluorescente y corresponde a Escherichia coli. Se muestra como un testigo negativo y las 5 colonias restantes son positivas a la producción de pigmentos fluorescentes.